Bueno, Ok. quisiera darles las buenas tardes a todas las personas que se están conectando en esta transmisión de un nuevo diálogo en el centro. Este es un espacio que hemos ido construyendo en este tiempo, que se ha ido consolidando y que busca conversar en torno a diferentes asuntos que se vinculan con la cultura y las artes, las culturas y las artes. En este día queremos visibilizar a todos los pueblos originarios, a los primeros habitantes de nuestro territorio, porque ellos son y fueron los primeros en imaginar, crear y reflexionar. A ellos honramos y saludamos en cada actividad del Centro Cultural La Moneda. En Chile estamos a punto de vivir un proceso histórico con la redacción de una nueva constitución, donde por primera vez habrá representantes de los pueblos originarios entre las personas que se encargarán de esta tarea. Por eso, en este diálogo queremos abordar asuntos tan relevantes como lo son los derechos humanos y la interculturalidad en razón y en relación de los pueblos originarios. La interculturalidad es un eje fundamental en la línea curatorial del Centro Cultural La Moneda. Por eso tenemos incorporado y es parte de nuestro equipo Alejandra Carimán, asesora intercultural del Centro Cultural La Moneda y que es quien va a coordinar este diálogo hoy. Quisiera Mm. junto con saludar a Alejandra Carimán, saludar especialmente a Gemani Nancy Molina Vargas, honrando a tu madre, el Vargas, poeta, escritora y cultora de la memoria Selkman en Chile. Ella es miembro de la comunidad indígena Selknam Covadonga Ona y socia fundadora y actual presidente de la Corporación Selkman Chile, que trabaja especialmente para el reconocimiento del pueblo Selkman y su incorporación en la ley indígena de Chile. También estamos y nos acompaña Marcela Comte Calderón, miembro de la comunidad indígena Covadonga Ona, socia y tesorera de la Corporación Selknam Chile, Algo cultor, terrible. cultora de saberes, así es Marcela, cultora de saberes ancestrales, tejedora, tallerista, y yo podría agregar que además una persona muy profunda que siempre nos inspira con sus palabras. Bueno, Gracias. yo quisiera dar las gracias a todos ustedes que van a hacer posible este diálogo, van a hacer posible que profundicemos en estos temas, en estos asuntos tan importantes para la convivencia, para la justicia, ¿no es Mm. cierto? Y para, yo diría, para el corazón y para el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Quién mejor que Alejandra, quien es experta en asuntos interculturales? Alejandra nos ha acompañado ya por más, casi 3 años en Centro Cultural y ha tenido un rol muy importante en establecer estos vínculos, estos puentes con los diferentes pueblos originarios. La mejor voz que podemos encontrar para establecer un diálogo abierto, profundo, en confianza, eh, y con absoluta libertad de expresar aquellos deseos y aquellas buenas nuevas que deseamos profundamente para nuestra convivencia. Así que muchas gracias, Alejandra. Dejo en ti la palabra para poder guiar eh, este encuentro, este diálogo. Ley. Mari Mari Pulamien, estoy muy contenta de dar inicio a este diálogo, en esta conversación de mujeres también. Eh, por lo tanto, me siento muy agradecida de esta instancia. Eh, y por primera vez tener un diálogo con Gemani y Marcela como representantes de su comunidad del pueblo Selknam, y poder abordar desde su mirada la incorporación y la implementación de los derechos humanos
desde su experiencia como miembros de este pueblo. Entonces, me gustaría como partir teniendo como contexto general que sabemos que la historia que tiene Latinoamérica, es una historia, y particularmente en Chile, que para los pueblos indígenas les significó de alguna manera la desaparición forzosa y violenta de una parte importante de su población, la pérdida de la lengua, eh, también la pérdida de la cultura, y también generó una serie de situaciones que configuró de alguna manera el tejido social del país, y configuró finalmente una serie de situaciones de inequidad, discriminación que se mantienen hasta el día de hoy, aun cuando estamos en un contexto que podríamos decir es distinto al proceso de colonización. Hoy día siguen ocurriendo instancias de violencia hacia los pueblos indígenas, donde el Estado es principal protagonista, ¿sí? Entonces, creo que este es un espacio como muy importante para conocer desde su voz cómo han vivido estos procesos. Entonces, me gustaría partir con la primera pregunta para Gemani. Gemani, me gustaría preguntarte, ¿cómo podrías tú contarnos a quienes están viendo este diálogo, cómo ha vivido el pueblo Selknam su historia? Y de qué manera ustedes consideran que el pueblo ha visto cómo sus derechos humanos han sido violentos. Gracias por la invitación. Cualquier ventana de visibilización para nosotros hoy en día es muy importante. Y con respecto a la pregunta, bueno, contextualizando un poco lo que es la historia del pueblo Selknam, hay que remontarse recién, hace 130, 140, 150 años atrás. O sea, nuestra historia no es una historia antigua, nuestra historia es muy reciente. Y lamentablemente fuimos quizás la violencia con la que se intervino el territorio ancestral, ni siquiera podemos subirnos, ¿no es cierto?, en la historia que fuimos parte de la colonización con todo el resto del país. Nosotros fuimos colonizados tardíamente y con el aval de los estados de Chile y Argentina. Por lo tanto, nuestra historia en eso difiere mucho al resto de los pueblos originarios que fueron colonizados muy tempranamente desde la llegada de Colón en adelante. Entonces, para nosotros eso marca una tremenda diferencia, porque cuando estos hechos ocurrieron en Tierra del Fuego, ya existía la República de Chile, ya existía un Estado, ya existía un Parlamento, ya existían leyes de protección hacia los ciudadanos de Chile. Por lo tanto, la primera gran vulneración creo que fue el no considerarnos seres humanos ni parte de un país. No considerarnos sujetos de derechos, no considerarnos personas preexistentes en un territorio en donde se llegó avasalladoramente, en donde unas pocas personas tuvieron el poder, y no solamente sobre los pueblos originarios, sino que también el poder económico y el poder político para decidir en la zona, avalados obviamente por el Estado, ¿no? Esa es como la primera parte, y esta violencia no solamente parte con el sacarnos, ¿no es cierto?, y eliminar al pueblo Selknam para poder tener el territorio y poder, bajo la primicia, ¿no es cierto?, de llevar desarrollo, de llevar progreso, de hacer patria en un lugar que todavía era inhóspito a la visión, ¿no es cierto?, de toda la gente que pasaba por embarcaciones, como era la ruta marítima. Entonces, es cuestión de mirar la historiografía y ver de qué manera se consideraba el territorio en esos años, en donde la gente decía, ningún ser humano puede vivir aquí, o sea, no éramos considerados seres humanos. Y bueno, luego el abuso de separar a estas familias, tomarlas como si fueran ganado, y repartir los niños, traficar con los niños, con las personas, con las mujeres. Tierra del Fuego está marcada por el hecho de tener un mestizaje forzoso, en donde no hubo tiempo.
no hubo tiempo, no existió este lapsus, ¿no es cierto?, histórico en donde dos culturas chocan y se empiezan a asimilar mutuamente y hay un consenso en donde hay una cultura más fuerte que la otra, evidentemente, pero la otra tiene el tiempo suficiente para ir adaptándose a estos cambios y encontrando la forma de sobrevivencia desde la vivencia. Para nosotros no fue así, la sobrevivencia fue desde el anonimato, desde el silencio, y fue lejos del territorio. Entonces, todos nuestros derechos fundamentales humanos fueron absolutamente violentados, todos. No podríamos nombrar un derecho que dijéramos el pueblo Selknam al menos tuvo este pequeño espacio de respiro en donde pudo hacer algo. No hubo. Entonces, desde esa perspectiva yo siento y cómo hemos vivido sin ningún tipo de derecho. Y actualmente, igual es paradójico que en pleno siglo XXI todavía estemos aspirando al derecho fundamental que es la vida. O sea, resulta todavía aún más violento hoy en día. Es por lo que yo siento en una forma muy personal que el genocidio todavía no termina. Así lo siento. Y creo que muchos de mis hermanos, mis paisanos también lo sienten así. Gemani, tú dices que entonces, como para profundizar en ese punto, tú dices que el genocidio aún no termina porque ustedes están aspirando a ser reconocidos de alguna manera. Tú abordas esa invisibilidad como una forma de no existencia del pueblo Selknam hoy día, ¿no? Por supuesto. O sea, existimos como chilenos para Chile, pero como pueblo originario todavía no existe una tremenda barrera en que no somos sujetos de derechos porque no estamos integrados a una ley y un reconocimiento al hecho de que nuestro pueblo fue víctima de vejámenes horribles que todavía el Estado no ha reconocido como corresponde, que todavía no hay la voluntad de hacer un estudio como corresponde, que entregue y que devuelva la dignidad a nuestro pueblo, que se conozcan las historias, que se conozca la sobrevivencia, que se conozcan los caminos que hubieron tan difíciles de poder sobrevivir para un niño que fue arrancado de los brazos de su madre, para una niña que fue arrancada de los brazos de su madre y que fue llevada a un prostíbulo, que fue llevada al servicio doméstico de una casa, de un niño que fue llevado a ser marino mercante, que fue a una minera, y sin entender ni siquiera el idioma. O sea, ponerse en el lugar de ese niño, de ese adolescente que fue sacado, llevado a un lugar extraño que nunca en su vida había visto, con un idioma que nunca había escuchado y que más encima lo hacían trabajar. O sea, ¿de qué estamos hablando? El genocidio no ha terminado, y no por una cuestión histórica, sino que porque es lo que nosotros sentimos. Primero, un genocidio físico en donde se mataba con la intención de exterminar. Después vino de alguna manera el genocidio académico, en donde toda la literatura historiográfica nos decía que estábamos extintos. Y hoy en día todavía estamos peleando para revertir esto y con muchas barreras en contra, muchas puertas que no se han abierto, personas que a lo mejor tienen el poder político de hacer algo, no han querido ni siquiera escucharnos. Entonces, la verdad es que yo lo siento así. Yo siento que todavía el genocidio no termina con el pueblo Selknam en Chile. Ahí me gustaría como también, que me parece muy importante, porque en este espacio estamos abriendo la oportunidad de discutir sobre la existencia hoy actual del pueblo Selknam, cuando muchas personas dicen, a partir de este genocidio académico del que tú hablas, que el pueblo Selknam no existe, porque de eso se habla en los libros, ¿cierto? De eso se habla, se mantiene quizás también en el discurso político, social, que hoy día no existe el pueblo Selknam, no está presente. Entonces, quizás me gustaría como precisar brevemente frente a eso, Gemani, cómo ese genocidio académico influyó en que hoy día las personas en general crean que el pueblo Selknam no existe. Bueno, lo primero es precisar que
la academia marca los precedentes de lo que es la educación en un país. Entonces, igual hay que entender que hace muchos años atrás nosotros como pueblo no estábamos articulados, no teníamos contacto entre nosotros, no teníamos cómo decir que estábamos vivos, y tampoco hubo esa prolijidad, ¿no es cierto?, de la academia de aquellos años, de hacer más acuiciosos en estas investigaciones que se hicieron muy a priori, ¿no? Entonces, cuando la academia marca un precedente, obviamente toda la educación de este país se basa en la academia, porque es una cuestión lógica, se hacen las mallas curriculares. Los colegios enseñan muy poco sobre los pueblos originarios y de nuestro pueblo prácticamente nada. Lo único que por ahí aparece en la malla curricular del pueblo Selknam es que está extinto, con un par de fotos de Menéndez disparando encima de los cuerpos, ¿no es cierto?, con el trofeo del cazador. Entonces, de esa manera, obviamente, no podemos esperar que la gente de la noche a la mañana entienda que estamos vivos, y también es un proceso. Y afortunadamente, y tengo que decirlo, porque no todo es malo, la academia ya tiene un cambio de visión, ya hay académicos que están cambiando su visión, que están cambiando su versión, que están entendiendo que hay que investigar más, y eso no significa que de la noche a la mañana ellos digan, sí, están vivos, dicen que están vivos y están aquí. No, hay estudios, hay procesos, y nosotros siempre hemos estado llanos a trabajar con esos estudios y esos procesos, y parto por decir que fue la Universidad Silva Enríquez la que primero nos abre las puertas y con la que estamos trabajando ya hace para ser 6 años. Entonces, eso marca un precedente en donde se empiezan a abrir estas brechas académicas y empieza a haber una voluntad de investigar. Y esa voluntad de investigar lleva a los resultados que nos han llevado hoy en día a tener este trabajo político para pedirle al Estado que, bueno, reintegre al pueblo Selknam a la ley chilena. Muchas gracias, Gemani, por esta declaración y por este contexto que es tan importante antes de iniciar una conversación. En ese mismo sentido, Marcela, y como para entender todo este proceso que ustedes han ido desarrollando para reconstruir y para construir de alguna manera también su identidad, para quienes no conocen hoy día al pueblo Selknam o tienen poco conocimiento respecto al pueblo y quisieran conocer desde su experiencia familiar y comunitaria, Marcela, ¿cuáles dirías que serían los elementos culturales que definen su identidad como pueblo Selknam? Mira, lo primero es como toda familia sabe o tiene alguna noción de su ancestro, ¿no? Las familias se conversa, uno sabe quiénes son sus abuelos, o sus bisabuelos, o su mamá le conversa algo. Siempre queda un rastro de alguna cosa. Yo creo que por ahí se empieza como uno a cuestionar cosas y a buscar. Y así nos hemos reunido, con pequeños detalles, y nos hemos ido reencontrando las familias, con esta oralidad de que queda en la familia, dentro de la familia. Nos juntamos, la gente de a poco se va enterando que existimos, llaman, conversamos con ellos, y así nos hemos ido congregando. De a poco hemos ido articulando esto de reconstruir nuestra cultura. Y es maravilloso cuando llega una familia. Es súper lindo, porque ahí te das cuenta que no estás solito, como uno pensaba. Yo al principio igual yo decía, uy, no hay nadie, como decía Gemani. Dicen que no existimos, entonces uno se queda con eso de que no hay nadie más. Entonces te sentís como muy solo. Pero después te das cuenta que no, que hay ciertas familias y que siguen llegando familias. Entonces es lo maravilloso de esto, de seguir con este trabajo que no es tan fácil, pero es hermoso, porque nuestro pueblo sigue creciendo hasta el momento, sigue llegando familia, y eso es muy bonito. Seguimos en esa construcción y esperamos que sigan llegando gente. Eso espero. Y si estamos en esto de visibilizar esta ventana que ustedes nos dan, es súper importante para nosotros poder llegar a más gente
y que se enteren de que existimos y que estamos aquí, que seguimos en la lucha y que vamos a estar hasta que el Estado diga, bueno, integremos a la ley. El último censo arrojó una buena cantidad de personas que se reconocieron CERNAM, y eso nos ha ayudado a nosotros bastante también, porque al principio pensábamos que éramos poquitos, entonces decíamos, uy, ¿quién nos va a tomar en cuenta? Pero bueno, ahí vamos, en creciente. Marcela, y en ese mismo de contexto de esta experiencia, sabemos como algunas cosas que nos han contado los libros sobre el pueblo Selknam, ciertos relatos que se hablan, las pinturas, por ejemplo, que es lo que más se identifica como elementos culturales, pero ustedes a partir de estas conversaciones con la familia, ¿qué elementos culturales los identifican como pueblo Selknam? Dicen ustedes, esto es ser Selknam, esto que tengo, esta memoria, qué saberes que a lo mejor ustedes consideran relevantes de destacar y de compartir, también quisieran compartir con la gente que está escuchando este diálogo, porque a veces el conocimiento que tenemos quienes no pertenecemos al pueblo Selknam es muy limitado y es específico, como decía Gemani, de lo que nos quisieron contar ciertos académicos y de lo que nos quisieron mostrar quizás. Entonces, no sé si a ustedes les gustaría, o a ti te gustaría, Marcela, comentarnos algo de la cultura Selknam que te interese destacar. Sí, por ejemplo, son cosas, en mi persona, por ejemplo, es el tejido. Que eso me lo enseñó mi mamá a mí. Entonces, como que al principio, como no era como muy relevante para mí, porque era un tejido simple, que estaba en mi casa y que siempre estuvo. Pero después yo al reconocer que fuera de la cultura Selknam, ya cambia todo. Cuando hicimos un viaje con Gemani y la comunidad a Argentina, una de las antiguas de allá de Tierra del Fuego, me enseña el tejido y resultó ser el mismo tejido que me enseñaba mi mamá. Así que fue algo así como, wow, ya tiene otro valor para mí esto. Entonces ahí te entrega todo una cultura. Ella es la abuela Lala, que es de allá del lado de Argentina, y nos enseña esto a nosotros, nos traspasa este conocimiento, y para mí fue muy fortalecedor, porque ahí yo como que reaccioné a que, a pesar de que yo decía que sí era parte del pueblo, eso me reafirma mucho más a mí todavía. Y en otras familias hay otros detalles, otras cosas que están dentro de su familia. Y con la oralidad lo hemos ido fortaleciendo eso. Maravilloso. Es súper importante igual lo que tú dices, Marcela, como para entender, porque a veces se enseña que los pueblos indígenas son de un país, pertenecen a un país, ¿no? Así como que en el caso mapuche también pasa, el pueblo mapuche de Chile, en este caso el pueblo Selknam de Chile, y la verdad es que como los pueblos originarios son los primeros habitantes de estos territorios, no reconocen límites políticos que definen los países, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tú hablas de una extensión en términos territoriales del pueblo Selknam. Si nos pudieses comentar a lo mejor cuál es esa extensión a la cual ustedes también miran y evocan cuando viajan al otro lado de la cordillera. Claro, súper importante esa parte también, porque el territorio está dividido ahora, ¿cierto? Pues como dices tú, por estados diferentes. Pero entre nosotros nos reconocemos, y eso es lo importante, que somos un solo pueblo. Y no había límite en esa época. No existían los límites así, ¿cómo podría decirse? Políticos. Tal vez así un reconocimiento de que tal pueblo utilizaba tal sector, se movilizaba en ese tramo, pero no como ahora. Pero antes no, teníamos y había un fortalecimiento también, porque si faltaba la alimentación en un territorio, se pedía permiso para acceder al otro territorio y sacar lo que se necesitaba. Yo creo que eso también es súper importante, y ver cómo ha cambiado tanto la cosa, ¿no? Que ahora estamos muy limitados.
pero bueno, Perfecto. sí. Y quizá ahí también, Gemani, no sé si te gustaría ahí también profundizar en cómo ustedes han hecho este trabajo de construcción y reconstrucción de la historia de su pueblo. Marcela nos comentaba que al unirse con las familias han podido identificar relatos. No sé si quisieras tú compartir alguna experiencia de este trabajo que ustedes han iniciado para poder reconstruir esa historia que está presente en sus vidas diariamente. Estaba muteada. Bueno, mira, lo primero es entender que desde nuestra perspectiva la reconstrucción es como un poco difícil, porque nuestro pueblo fue enajenado culturalmente y nosotros, yo más bien digo, el armar el rompecabezas con los pedazos de memorias que tenemos en cada familia. La historia y la historiografía tiene algo muy positivo que es que hay mucha información, mucha. La información oficial da cuenta, por ejemplo, de cómo eran las pinturas, los taris, ¿no es cierto? Eh, Hay muchos estudios de qué se alimentaban, eh, los sectores donde vivían, están súper identificados cuáles eran los arúguen, cómo se llamaba cada arúguen, todo el territorio, pero ¿qué pasa con lo íntimo, como el trabajo que ha hecho la corporación con las familias que son de la comunidad Covadonga-Ona? Justamente es el armar un pequeño rompecabezas que tampoco lo hemos hecho solos, porque la ayuda, na- nadie tiene por qué saber algo que no ha estudiado, como por ejemplo la ayuda de un antropólogo, de un historiador, ¿no es cierto?, de un psicólogo que nos apoye. Esa parte la ha puesto hasta el día de hoy la universidad. Y con el apoyo de esta iniciativa eh, de conocer la historia hacia atrás primero de cada familia toma la responsabilidad de hacer una investigación personal de su familia para establecer los lazos hacia atrás y dilucidar, ¿no es cierto?, esta sobrevivencia a través de los años de la abuela, abuelo o bisabuela, bisabuelo, dependiendo de quién toma este estudio, y porque ninguna de las familias, y es una característica de las familias de la comunidad, ninguna de las familias llega con la historia clara de esa abuela, de ese abuelo, de ese ancestro, cómo sobrevivió, porque ese ancestro apareció con documentos, con un nombre que le cambiaron, sabiendo que el nombre que lo pasaron, no sé, por el registro civil, cuando ya tenía cierta edad, ya era más grande, ya era adulto en algunos casos, cuando los pasaban por el registro civil, y aparecen nomás. Y dentro de sus memorias tienen recuerdos que los ligan y los llevan a Tierra del Fuego, pero son recuerdos que tampoco tienen tan claro, porque hay que entender que había niños que sacaron que nunca en su vida ni siquiera sabían que al otro lado del mar, del estrecho, había otro pueblo, había otra tierra, había otro mundo, había una civilización que no conocían. Entonces ese choque tiene que haber sido muy violento para estos niños. Y bueno, obviamente las cosas, los pedazos de memoria que tenían los traspasaron de acuerdo al miedo que fueron enfrentando, porque tenían mucho miedo. O sea, recordemos y empaticemos con el hecho de que ellos vieron morir a sus padres, a sus madres, sabían que los mataban solamente porque existían, porque no tenían idea por qué los mataban, y si no los mataban, le cortaban las orejas. Entonces, ese es un punto súper importante del por qué se demoró en los años que nos hemos demorado en salir a flote y en articularnos. Hay mucho miedo de por medio. Entonces, esta primera memoria, que es en un trabajo interno familiar, después se empieza a articular con la memoria que reconstruyen hacia atrás, ¿no es cierto?, de la historia familiar con el resto de la familia, y ahí nos vamos dando cuenta que hay cosas que se van repitiendo. Y eso es súper interesante. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Con mucha autogestión, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo de terceros actores, que primero fue la Universidad Silva Enríquez, luego se suma la WCS, y así ahora estamos ahí con el contacto directo con el territorio, con
con una relación muy bonita que está creciendo, que estamos en la primera etapa de reconocernos con el territorio y con quienes viven hoy en día en el territorio. Y son etapas muy bellas que se están dando dentro de un nivel de respeto que es lo más importante, creo yo, en donde estamos teniendo los espacios para hacerlo, y eso es súper importante. Bien. Me parece que esa memoria es la que es infinita y que es como la importante como de sostener, ¿no? De sostener este puzzle que tú, hermosamente llamaste. Marcela, y a partir de todo esto que ustedes nos han contado, ¿qué les gustaría a ustedes, como miembros del pueblo Selknam, que la gente conozca de ustedes? ¿Cuál es la historia que se debería transmitir al país y a las nuevas generaciones respecto al pueblo Selknam? Esto como que es una pregunta así como bien importante, pensando en cómo sabemos que hay una historia que se contó. ¿Qué les gustaría a ustedes que se contara sobre el pueblo Selknam? Bueno, en este momento lo importante para nosotros es que la gente tome conciencia de que estamos todavía estamos en esta tierra, que existimos, ¿cierto? Que hay familias, que no estamos extintos, como dicen, porque no es fácil para nadie, ni para mí que yo soy adulta, decir, yo soy del pueblo Selknam, uno lo dice y la gente te dice, oye, pero si no existe nadie. Bueno, y uno está diciendo que es del pueblo y te lo dicen en tu cara que tú no existes. Imagínate para los hijos de uno, los más chicos. Entonces, lo importante en este momento es que nos acepte la sociedad, que nosotros somos los que quedan de nuestro pueblo y que estamos aquí esperando que ser reconocidos por el resto, porque nosotros nos reconocemos a nosotros, pero falta que la sociedad diga, bueno, sí. Yo conversé con un antropólogo hace unos 3 años atrás, más o menos, y le dije que nosotros estábamos en la lucha por ser integrados a la ley, y él cerró sus puertas totalmente, dijo, no, dijo, aquí en Chile no va a suceder eso. Imagínate lo que es eso para mí y para todos los que estamos en esta lucha. Entonces, eso le pedimos a la gente, que acepte que nosotros sí somos descendientes, como dicen ellos, de tercera o cuarta generación. Eso. Es como lo más importante. Bien. Pues vienen los otros que ellos te preguntan cosas, y por lo general siempre del Jain. Siempre hablan de los espíritus, el Jain, que Mira, está manoseado en estos últimos años. te agradezco esa misma, ese mismo contexto del Jaín, porque quizás es lo que más conocemos, es lo que más se han hecho relatos, se han hecho cuentos sobre el Jaín, se han hecho videos, y yo digo cuentos porque se han sobrecreado incluso historias respecto al Jaín. Entonces como que me gustaría ahí hacerles la pregunta, bueno, se las puedo hacer a las dos ahí, yo la dirigí a Gemani, pero también podías como profundizar tú, Marcela, si quisieras en eso. ¿Cuál es la opinión que tienen de la apropiación cultural? Y el uso de la cultura Selknam por parte de personas que no pertenecen necesariamente a la cultura Selknam, y también que lucran con esta cultura. Y lo vemos también en términos como turísticos, en lo que se vende, se vende al espíritu, ¿cierto? Se vende y sonaros y con poleras. Entonces, ¿cómo ustedes observan esta apropiación? No sé si Gemani quiere comentar respecto a eso. Wow, esa es una tremenda pregunta, porque es un tema que está latente al día a día. Fíjate que nosotros en el correo, la bandeja de entrada del correo corporativo, llegan alrededor de 15 a 20 correos diarios de personas que tienen emprendimientos,
que tienen iniciativas, que tienen obras de arte, que quieren hacer cosas, y mucha gente, y la gran mayoría, ya tiene sus proyectos hechos, y lo que esperan es que nosotros les digamos, porque se presentan diciendo, con mucho respeto, quiero brindarle un homenaje al pueblo Selknam. Y, pero ya tienen todo listo. Entonces, ahí hay dos cosas para quienes leemos el correo. Primero, esta persona, ¿qué tiempo tiene de trabajar su proyecto? Porque si a mí me dicen que tiene 10 años de trabajar un proyecto a alguien, yo le digo, rayos, pero en ese tiempo él no sabía que nosotros existíamos. Si me dicen hace 5 años que está trabajando en su proyecto, yo digo, bueno, estábamos recién empezando nuestro trabajo de visibilización. A lo mejor simple y llanamente no tuvo acceso. Pero si me dicen, llevo 3 meses trabajando en este proyecto y me presentan un proyecto que es totalmente extractivista y lucrativo, obviamente no nos va a gustar. Entonces, porque hoy en día basta colocar Pueblo Selknam en el Google y aparece que estamos vivos, que tenemos una lucha, ¿no es cierto?, no con el Estado, sino que una lucha para visibilizarnos, para que el Estado nos ingrese a una ley. Entonces, no es secreto que el pueblo Selknam hoy en día está activo, que estamos articulados y que tenemos muchas actividades públicas. Si ponen en Facebook el pueblo Selknam, bueno, van a aparecer un montón de grupos y bueno, nosotros no tenemos grupos públicos, ninguno. Nosotros no somos partidarios de eso, solamente tenemos la página oficial, el Instagram y el Twitter, que dice Corporación Selknam Chile. Pero hay acceso para llegar a nosotros. Entonces, normalmente tratamos de dar espacio a todos para conversar sobre este tema, y más que nada para dar una opinión, quizás una crítica constructiva, desde el tratar de educar, pero desde el sentir del Selknam, de cómo nosotros sentimos cuando transgreden nuestra espiritualidad, porque muchas veces la gente lo hace y por lo general, lo hace con muy buena intención. Y también con esa muy buena intención, ¿no es cierto?, de visibilizar una cultura, porque la encuentran bonita, porque conocieron la historia, porque sensibilizaron con la historia. Eso va acompañado también de un tema que va como de ingresos, porque es un trabajo, porque hoy en día, y se entiende, nadie trabaja gratis, todos necesitamos comer. Pero cuando se hace desde el conocimiento de que estamos vivos, de que existimos, y desde el conocimiento de un libro que está diciendo que es una espiritualidad, yo de verdad creo que es una falta de respeto que tomen la espiritualidad de otra cultura y la transformen en mito, en leyenda, en señoritas con pechugas, ¿no es cierto?, o en robots, porque son nuestros espíritus, es una espiritualidad viva, que hay un pueblo que está vivo, que lo siente, que lo quiere transmitir a su descendencia. Entonces, cuando a un niño en la casa le están enseñando el respeto por esa figura que es parte de la cultura de la espiritualidad y de la historia propia, y mira por la tele y ve 1000 cosas, es súper complejo. Muchas veces yo lo comparo y a veces me ha tocado tener conversaciones con personas en que lo visualizan de una forma tan como mito, como parte, no sé, como patrimonio de la humanidad, pero si es tan bonito y hay que visibilizarlo, porque con eso lo visibilizamos. Y es una tremenda ayuda y tenemos que dar las gracias, me decimos. Y yo les digo, oye, pero pucha, ¿por qué no le pones a tu marca o a tu logo o a tu etiqueta otro icono que sea con pertenencia a Selknam, que no sea necesariamente un espíritu? ¿No es cierto? Un espíritu, ¿por qué lo tocas? Y me dice, porque se vende. Y ya le digo yo, pero bueno, ¿eres religioso? ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto, soy cristiano. Ah, ya, entonces, ¿qué te parecería a ti si yo pongo a Jesucristo en una marca con una manito en la cruz, colgando, y con la otra, no sé, el motivo con el que tú quieres vender y que sea pulento? Sacrílega, me dicen. Y digo, ya, pues es lo que yo siento cuando tú tomas mis espíritus y haces lo que estás haciendo. Entonces, es el sentido.
ese sentir, más allá de la inspiración, porque una inspiración puede ser perfectamente armónica, bonita, puede ser respetuosa, ¿no es cierto? E inclusive puede ser motivo de uno sentir las ganas de decirle gracias por tu trabajo, es muy lindo, hay trabajos muy lindos inspirados en nuestro pueblo. Pero lamentablemente hay un tema de apropiación tan grande y una comercialización tan grande de un pueblo que no está integrado a la ley, y esa es una grave problemática, porque no lo hacen con los otros pueblos, porque los otros pueblos están integrados a una ley y tienen herramientas para reclamar, nosotros no, entonces da la misma, y me lo han dicho en la cara. Oye, pero si yo quería el patrocinio, pero no podemos patrocinarte porque eso no cumple con los requisitos mínimos para que nosotros no nos sintamos pasados a llevar. Bueno, igual lo voy a hacer. Eres libre de hacerlo, le digo yo. O sea, nos piden una opinión, damos una opinión. Nos piden una orientación, damos una orientación. Pero a las finales la gente es libre de hacer las cosas porque lamentablemente, y vuelvo a lo mismo, como no estamos integrados a la ley, prácticamente la gente siente que puede hacer lo que quiere porque no tenemos herramientas legales para defender nuestra cultura ni nuestro patrimonio. No sé si Marcela quiere agregar algo más a eso, a ese sentir. Sí, yo creo que no hay mucho que agregar, solo que la gente entendiera eso, que son parte de, bueno, ahora actualmente se dice religión. Nosotros no hablamos de religión, pero es eso, es la parte espiritual. Entonces, podrían tomar otras cosas, ¿no? Sí, queda Y claro. quizás ahí en ese mismo, siguiendo con la misma pregunta, la misma reflexión, ¿qué esperarían entonces ustedes? Bueno, Gemani nos daba algunas luces, quizás tú, Marcela, ¿qué esperarían de las personas, artistas, gestores culturales que quizás están ahora justo observando este diálogo y están interesados en trabajar en aspectos de la cultura Selknam? ¿Qué esperarían ustedes que hagan estas personas para abordar elementos culturales de su pueblo en sus creaciones? ¿Cómo debería actuar una persona que está interesado o interesada en trabajar sobre la cultura Selknam? Bueno, yo creo que lo primero es... Apagaste tu micrófono. Ay, perdón. Es preguntar. Yo creo que por ahí va la cosa, es preguntar, ¿esto corresponde? Porque hay una ensalada de cosas ahí entre medio de lo que ellos plantean que no tiene nada que ver con el pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Que la gente se confunda nomás, se confunda más y piense cosas erradas que no son. Porque yo creo que deberían pedir eso, asesoría, asesorarse por gente por el pueblo, para hacer un trabajo bien hecho, que nos represente, y no que nosotros digamos, no, esto no nos representa, esto no somos nosotros. Yo creo que por ahí va la cosa, para poder hacer un buen trabajo y que salga algo bueno y real, no con mentiras. Algo que pareciera como simple, ¿no? Como abrir la conversación y preguntar a sus protagonistas respecto a un proyecto que pueda ser de mi interés, ¿no? Entonces, quizás ahí preguntarle a ambas su opinión respecto a qué les ha parecido la participación en la exposición que estamos preparando, el Ancho Mundo, aproximaciones a sus territorios, que para todas las personas que están observando este diálogo, escuchándolo desde su hogar y desde las plataformas del Centro Cultural, sepan que se viene pronto. Hoy día por contexto de pandemia se ha retrasado, pero es una exposición que se viene y en la cual ustedes son también curadoras importantes de esta exposición. Nos gustaría que les pudieran comentar a las personas que están escuchando qué ha significado para ustedes trabajar en esta exposición. Bueno, aquí se ha dado, ¿no? Lo que estoy diciendo, que se consulte. Ustedes nos han consultado a nosotros hemos dicho qué se puede y qué se puede exponer también, porque hay cosas que transgreden, como la espiritualidad, por ejemplo.
Entonces, eso ha sido muy enriquecedor también para nosotros, y también podemos dar a conocer un poco lo que es la lengua. Nos dimos cuenta que no existen en las representaciones que hay de nosotros, no están ni siquiera con nuestro lenguaje. Entonces, eso también ha sido muy, muy importante para nosotros. El aporte que hemos hecho, encuentro que ha sido bueno. Y así debería ser, consultando a las personas que conocen de la cultura. Así que ha sido muy enriquecedor también para nosotros. Y resguardando siempre, por supuesto, lo familiar. Si las personas no quieren, no se muestran. Tampoco podemos transgredir eso, ¿no? Ahí cada uno ve lo que quiere mostrar y cómo lo quiere mostrar. Y eso hay que respetarlo. Y está bien, así tiene que ser. Así que por eso igual les doy las gracias por eso. Es una iniciativa muy buena. Ojalá que se replique también en otras casas culturales. Gemani, si quisieras contar algo allí. Sí, igual yo comparto plenamente lo que ha dicho Marcela, porque de verdad ha sido una experiencia enriquecedora, yo creo que para todos los actores de esta tremenda muestra. Yo de verdad me siento contenta y agradecida de que hayan abierto, como les decía, o hemos hablado más, en más de alguna conversación, esa ventana que acorta la brecha que existía entre las instituciones y los pueblos en general. Eh, las voluntades, cuando se juntan, cuando se encuentran, ¿no es cierto?, de ambas partes, hacen que se creen cosas maravillosas, y creo que esta muestra va a ser un tremendo aporte para quienes la vayan a ver, tanto en lo educativo como en lo humano, porque no solamente se muestra el pasado, también se muestra el presente, que es tan importante como el pasado. Eh, y para nosotros es fundamental que haya una ventana de visión hacia nosotros como pueblos fueguinos, en el presente como pueblos vivos y pueblos que estamos más vivos que nunca, que tenemos una comunicación entre nosotros, que tenemos fortaleza que hemos mantenido a través de muchos años. Estamos hablando de un siglo y medio prácticamente de fortalecernos en la adversidad, en la sobrevivencia, en el sobrellevar muchas situaciones que, como decía Marcela, el ninguneo de mucha gente que en la cara a uno le dice si tú no existes. Y eso yo creo que se ve reflejado en un trabajo compartido, de una colaboración desde el respeto, y en lo personal creo que marca un precedente, y que ojalá en adelante otras instituciones, tanto culturales como museos, también puedan empezar a ver esta nueva forma para ustedes de abrir el espacio para que nosotros también digamos cómo se tiene que mostrar nuestra cultura. Eso es muy importante. Bueno, y ahí quizás también para que las personas que están escuchando este diálogo también lo sepan, y para gestores culturales, eh, lo que quería como volver a lo que decía Marcela, ustedes se pudieron dar cuenta que cuando habían préstamos de otros espacios culturales, eh, estos objetos que son de su pueblo no estaban catalogados con los nombres que les dan, entonces, sino con los nombres que les pusieron las personas que hicieron esa denominación, ¿cierto? Esa como eh, incorporación dentro de este registro que tienen los museos, en este caso, que nos han facilitado estos objetos. Entonces, es súper interesante, quizás, no sé qué les parece a ustedes, abrir este espacio para que las mismas comunidades puedan hablar de sus objetos, contar sus usos también, y nombrarlos, renombrar esos objetos desde las mismas lenguas, ¿no? Dar esas posibilidades. Hay experiencias de museos como el Martín Gusinde, por ejemplo, que ya ha ido desarrollando esas instancias
también hay otros museos que están en territorio indígena y que han iniciado ese proceso de colaboración con los mismos pueblos, los miembros de sus comunidades, para devolver, digamos, de alguna manera a los pueblos la posibilidad de nominar sus propios objetos y también mostrar lo que quieran mostrar. Entonces, ese ha sido un poco, no sé si ustedes lo consideran así, un poco el desafío y la invitación que les queda a los diferentes centros y espacios culturales respecto al trabajo con los pueblos indígenas. Y ahí también la otra reflexión que me surge, no sé qué piensan ustedes también, es respecto a la imagen. Hay mucho trabajo de fotógrafos que en su momento fotografiaron a personas o miembros de los pueblos indígenas y que hoy día forman parte del trabajo de ese fotógrafo o fotógrafa, y que de alguna manera se vuelven a exhibir, y cuando se hace se le pide permiso al fotógrafo y no a las personas que fueron registradas o a sus familias, que tal vez no quisieran. O sea, ahí ocurre como un choque respecto al uso de la imagen de las personas que aparecen allí. Entonces también ese es como un desafío quizás un desafío de los espacios culturales, de cómo trabajar eso con los pueblos indígenas. No sé qué piensan ustedes allí. Bueno, comparto plenamente el hecho de que alguien tomó fotos y se adueña de la imagen de una persona sin ni siquiera su permiso o el total entendimiento de lo que significaba una foto, y que hoy en día se repliquen y cada día, inclusive fotos de ancestros se utilizan para logos, para poleras, para un montón de cosas. Y no se toma en cuenta que a lo mejor, sobre todo en la comunidad hermana de Rafael Ariston, están los descendientes y están viendo que sus abuelos, sus abuelas andan de aquí para allá y nadie les pregunta a ellos porque no tienen derecho ni siquiera a utilizar o ni siquiera ellos a tener esas fotos. Entonces es súper doloroso. Pasa lo mismo con todos los registros antiguos, están todos en poder con derechos de autoría o propiedades de terceras personas que no tienen nada que ver con nuestro pueblo. Los mismos cantos de Lola Kievja, las grabaciones de Gusinde, que pasan a ser casi patrimonio universal cuando hay descendientes, hay familias directas de esas personas, por lo menos de Lola Kievja, y de muchas de fotos de ancestros que están las nietas, las bisnietas, y la gente, mucha no tiene idea de eso, y los que saben, algunos hacen caso omiso y se transgrede porque se cree que con eso, al mostrarlo, se hace un homenaje, y de verdad que el homenaje aquí a veces sobra. Lo que necesitamos es respeto. Entonces yo me quedaría quizás ahí con esas palabras, ¿no? Con que al trabajar con los pueblos indígenas se requiere respeto, se requiere también empatía y la intención de considerarlos en este proceso también de creación, ¿no? Por supuesto. Quizás ahí como para profundizar, les pregunto a ambas antes de ir cerrando este diálogo que ha sido súper interesante. ¿Cómo puede la comunidad nacional que está escuchando hoy día, la gente que los va a ver y que considera que es importante el reconocimiento del pueblo Selknam, que está de acuerdo con la lucha que están dando ustedes como miembros del pueblo Selknam, cómo puede apoyar este desafío? ¿Qué debería hacer quien no es Selknam hoy día, pero que siente que es importante este trabajo que ustedes están dando? ¿Cómo puede apoyarlos a ustedes de alguna manera en esta lucha? Es que existe Marcela. también eso. Bueno, ahora estamos en una campaña de apoyo para que podamos realizar los estudios que nos exigen desde ¿cómo se llama? Desde el Del mundo Estado. político, ¿cierto? Sí, del Estado. Entonces, si ellos nos piden eso, nosotros estamos pidiendo que ellos nos ayuden con dinero para eso. Y también para ser integrados en la ley. Entonces estamos haciendo videos, mini videitos, donde ellos nos apoyan a nosotros
aquí en YouTube, en Instagram, en la comunidad Covadonga Gaona. Así estamos haciendo por el momento esta campaña y nos gustaría que nos apoyaran con eso, haciendo esos videos. Cualquier persona que se sienta con ganas de ayudarnos. Y las redes sociales están en Facebook, están en YouTube y también están en Instagram, para quienes están escuchando. Sí. Sí, Comunidad Covadonga Gaona, sí. Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Siempre nos van a encontrar por Corporación Cernam Chile y ahí está la comunidad Covadonga Gaona, siempre. Y sí, lo que dice Marcela es justamente, lo que pasa es que se requiere un estudio que es el mismo estudio, obviamente, que hizo también en su momento el pueblo de Aquita, luego el pueblo Chango, que se requiere, es necesario, porque es un estudio historiográfico y antropológico que determina que sí hay una sobrevivencia. Y con ese estudio nosotros podemos avanzar para que en la Cámara de Senadores se nos ponga en tabla y bueno, ya, pasemos, digamos, ese trámite, pero ese estudio tiene que financiarlo el Ministerio del Desarrollo. Sale desde el Estado. Y eso es lo que a nosotros en este minuto nos tienen trampados porque no existe la voluntad política, se nos dijo que no hay dinero, y tampoco la voluntad de ver de cómo puede ser financiado este estudio. Y por eso nosotros levantamos esta campaña, porque de alguna manera estamos muy cerca de lograr esta integración y poder empezar un proceso de, no solamente de reparación al interior de las familias, también un proceso de reparación a nivel de pueblo, un proceso de reparación a nivel histórico, de reparar, ¿no es cierto?, y decir la verdad de lo que pasó con el pueblo Selknam, y también de dignificación. O sea, es muy necesario, de verdad que... son varios procesos. Hay mucha gente que dice, ay, pero ¿para qué quieren que los reconozcan si basta con que se reconozcan ustedes a sí mismos? No, no basta. Las herramientas legales tienen que ser justas para todos los pueblos originarios, nosotros no las tenemos. No, es casi irónico que cualquier persona pueda tener acceso a hacer un proyecto cultural con la cultura Selknam, y nosotros como Selknam no podemos postular a un proyecto como Selknam, tenemos que hacerlo como chileno y no tenemos, prácticamente no nos toman ni en cuenta. Entonces, yo creo que lo más necesario acá es entender que la dignificación y las herramientas legales, justamente para defender nuestro patrimonio material e inmaterial, y para revertir esta triste palabra que es extinción, es necesaria. Y para eso necesitamos este estudio que tiene que licitar el Estado y con un financiamiento desde el Ministerio del Desarrollo o desde el Estado. Bueno, ellos lo que tienen que verlo, pero es casi un requisito para poder seguir avanzando, y por eso, bueno, Marcela les contó de la campaña que tenemos. Y está en este minuto, así que si se meten a cualquiera de las páginas que diga Corporación Selknam Chile, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, van a encontrar los videos de la gente que nos está apoyando. Entonces igual ahí dejamos la invitación para quienes quieran saber más, quieran apoyar, y también el desafío de visibilizar la necesidad que hoy día tiene el pueblo Selknam de realizar este estudio, que debería ser una exigencia para el Estado, y que deberían ponerlo como prioridad para poder iniciar este proceso reparatorio que es tan importante, ¿no? Entonces, como para finalizar, les dejo abierto el micrófono para que ustedes puedan invitar a quienes nos están escuchando el día de hoy a, cuando se abra el Centro Cultural y esté posible de visitar la exposición. ¿Por qué las invitan? ¿Qué van a encontrar en esta exposición? ¿Por qué es importante visitarla? Les dejo abierto el micrófono para que ustedes puedan invitar a la comunidad a visitar la exposición que ya se nos acerca. Bueno, por mi parte, creo que contarles a quienes nos están escuchando que la experiencia de haber participado en una colaboración para montar una muestra
que va más allá de una pieza de museo, es como les decía antes, el pasado, pero también el presente. Fue muy linda y sería aún más valorable si pudiera mucha gente ir a verlo, sobre todo los estudiantes. Está la existencia actual. Con mucho cariño hicimos réplicas de algunos elementos de nuestros ancestros y de nuestra cultura, desde nosotros con nuestras propias manos. Así que quedan cordialmente invitados a visitar esta muestra para cuando se inaugure. Y muchas gracias al Centro Cultural. Marce. Yo creo que igual esto es como muy bonito porque no solo estamos nosotros los Selknam, sino también están los otros pueblos hermanos, ¿no? Están los Cahuéscar, están los Yámanas. Entonces, ahí también se va a ver que no somos pueblos tan distintos, a pesar de que no tenemos el mismo lenguaje, pero compartimos el territorio y las cosas son muy parecidas, son muy parecidas. Entonces, como dice Gemani, las réplicas que hicimos actualizadas con elementos que tenemos ahora, ¿sí? Pues yo no vivo en el territorio, yo vivo acá en la ciudad, entonces fue un gran desafío y ha sido muy bonito. Así que están invitados a que conozcan nuestras culturas y todos nuestros pueblos hermanos. Y también que nos acerca también a nosotros mucho al territorio. Con ellos que viven allá, no es fácil, pero se ha logrado. Así que están todos invitados. Muchas gracias, le agradezco mucho participar en este diálogo, en este momento tan importante también para nosotros, quienes somos miembros de los pueblos originarios, donde renovamos las energías, donde recibimos un nuevo ciclo de vida y que lo iniciamos también con la esperanza y con la lucha de poder construir una sociedad distinta en la que se pueda visibilizar a cada una de las identidades que están presentes y donde exista un reconocimiento importante a los pueblos indígenas, un reconocimiento a la plurinacionalidad de este territorio en el que habitamos, donde no hay solo una nación, sino que hay muchas, y donde los pueblos originarios son fundamentales para este gran. Así que agradecida de esta experiencia, y quedan todos súper invitados a estar muy atentos a los detalles, a la información de esta exposición que ya se nos acerca. Esta exposición va a llevar por nombre El Ancho Mundo, aproximaciones a sus territorios, así que van a poder ahí ver, como les decía Marcela y Gemani, las piezas que elaboraron ellas, también las piezas que elaboraron miembros del pueblo Yagán y también del pueblo Cahuéscar, y también otro tipo de contenido de información del territorio al que hoy se denomina Magallanes. Así que eso, agradecida, muy agradecida a ustedes, y nos estamos viendo en un próximo diálogo. Win Wire.